Estados Unidos hizo algo que no usó misiles, bombas ni soldados, pero puede desestabilizar al gobierno de Irán. Por primera vez, Donald Trump ha admitido que quiere estar directamente involucrado en la elección del próximo líder supremo de Irak. Según Donald Trump, está claro lo que quieren. No solo debilitar a Irán, sino también reemplazar a los líderes y tener influencia sobre quién será el siguiente. Durante más de un mes, Irán ha estado en caos. Hay problemas de liderazgo, desacuerdos entre los funcionarios y temor de que alguien tome el control. Mojtaba Khamenei sigue desaparecido y no está claro dónde está o si sigue con vida. El gobierno aún no ha caído, pero es evidente que se está debilitando. En esta situación, Estados Unidos hizo algo inesperado. Pero antes de empezar, no olvides darle like a este video. Esto es algo muy importante para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. En vez de hablar con todo el gobierno, eligieron hablar solo con una persona. Este es Muhammad Bagher Ghalibaf, un excomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y una persona con gran influencia en el país. A primera vista parece una simple conversación, pero esto tiene un gran impacto. Esto generó dudas entre los funcionarios. La persona con la que habla Estados Unidos puede ser vista por otros como alguien que apoya al enemigo. Aquí es donde comienza el conflicto en el gobierno. Esta es la manera de dividir al enemigo. No tienes que enfrentarte a todos y puedes hacer que los del mismo grupo se peleen entre ellos. Esto es importante porque el gobierno de Irán no es un solo grupo. Hay dos lados aquí. El primero son los líderes religiosos que aportan ideología y dirección. El segundo son los líderes militares como los guardianes de la revolución, que controlan el dinero, las armas y las operaciones fuera del país. Desde hace mucho tiempo hay un conflicto silencioso entre estos dos lados. Y lo que hizo Estados Unidos fue golpear justo en esa parte. No es una pelea que solo ocurre afuera. Es un problema que comienza dentro del propio gobierno, donde poco a poco se pierde la confianza y se debilita la unidad. La situación de Mojtaba Khamenei es diferente a la de su padre, Alicante. No cuenta con la misma confianza de los líderes religiosos. La situación de Mojtaba Khamenei es diferente en cuanto a su control sobre las principales partes del gobierno. Durante el tiempo de su padre, se mantuvo el equilibrio entre diferentes grupos como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el Poder Judicial y el Consejo de Guardianes durante más de 35 años. Esto se debió a la influencia personal y a la larga experiencia, pero Mojtaba no dirigió directamente a estos grupos. Él estaba más en segundo plano y ayudaba en inteligencia cuando su padre aún vivía. Ahora ya no hay una persona clara que coordine la relación entre estos grupos. Por eso, cada uno actúa por su cuenta para proteger sus propios intereses. Como resultado, al gobierno le cuesta tomar decisiones y hasta el manejo de la guerra se ve afectado porque no hay una sola orden clara que todos sigan. Aquí es donde se vuelve importante lo que hizo Donald Trump. En lugar de hablar con todo el gobierno, eligió hablar con Muhammad Bagher Ghalibaf. Él no es solo un político cualquiera. Él fue un excomandante de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria Islámica. Nació en 1961, luchó en la guerra Irán-Irak, fue alcalde de Teherán y se postuló para presidente 3 veces. Eso significa que es conocido y su nombre tiene peso dentro de Irán, pero también es conocido por su pragmatismo y dedicación. Esta es la razón por la que fue elegido por Estados Unidos. No es un forastero, sino alguien que viene directamente del gobierno. Y el punto importante es que ya no importa si hablaron de algo o no. Lo más importante es el efecto que esto tuvo en las personas dentro del gobierno. Debido a esta acción, aumentaron las dudas y el miedo entre los funcionarios, especialmente en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Empezaron a preguntarse si alguien ya estaba apoyando a Estados Unidos o si alguien planeaba desertar. Según Zineb Ribua del Instituto Hudson, parecía que Trump había sembrado confusión que se propagó rápidamente porque ya existía tensión entre los grupos desde hace tiempo. Y debido a los malentendidos previos, su efecto fue aún mayor. El antiguo conflicto silencioso se volvió más evidente y peligroso, y esto empeoró la situación del gobierno de Irán. En las batallas que ocurrieron en las últimas semanas, muchos notaron lo precisos que fueron los misiles de Estados Unidos al golpear objetivos como instalaciones importantes, búnkeres subterráneos y bases secretas de radar. Debido a la extrema precisión de los impactos, comenzaron las sospechas entre los funcionarios iraníes. Para ellos, esto no fue solo suerte. Surgió la idea de que alguien estaba proporcionando la ubicación exacta a Estados Unidos. Mientras se difundía esta sospecha,
La situación empeoró aún más cuando se añadió el nombre de Muhammad Bagher Ghalibaf. Se rumoraba que él estaba en contacto secreto con representantes de Estados Unidos en Pakistán. No, eso ya no es lo importante. Tan solo la idea ya era suficiente para causar una gran desconfianza en el gobierno. No es la primera vez que ocurre este tipo de sospecha. En 2023 arrestaron a Ali Nasiri, un alto funcionario del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, por acusaciones de que colaboró con la inteligencia occidental. Por esto todo el grupo se desestabilizó. También fue la época en la que se relacionaron con operaciones secretas dentro de Teherán, incluyendo el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh y el sabotaje en Natanz. Después de ese incidente, la Guardia Revolucionaria Islámica realizó una investigación a gran escala. Muchos oficiales fueron removidos de sus cargos y cientos perdieron el acceso a información sensible. Esto mostró cuán profundo es su miedo a una posible filtración de información. Ahora, ese mismo miedo ha regresado, pero es aún más fuerte. Esta vez, la sospecha ha llegado hasta uno de los puestos más altos del gobierno. Y el problema es que no está claro quién controlará la situación porque Mojtaba Khamenei tiene dificultades para mantener el orden entre los funcionarios. La verdadera fuerza de un ejército no está solo en las armas, está en la confianza que la gente tiene entre sí. Cuando un general duda de la persona a su lado, le será difícil dar órdenes. Cuando un soldado cree que los de arriba tienen un acuerdo propio con el enemigo, pierde las ganas de luchar. Eso es exactamente lo que está pasando ahora. Ahora los oficiales vigilan más a sus propios compañeros que al enemigo afuera, y los líderes religiosos empiezan a ver a Ghalibaf y su grupo como posibles aliados de Estados Unidos. Aquí es donde el problema se agrava aún más. No es por la fuerza del enemigo, sino por la pérdida de confianza dentro del propio gobierno. Cuando no hay una persona claramente encargada de dar las órdenes, el gobierno empieza a desmoronarse. Cuando se pierde eso, las órdenes dejan de fluir con normalidad. Esto es exactamente lo que está pasando ahora en Irán. Y esto no es solo una suposición porque se puede ver en las propias acciones de su gobierno. Unas horas después de la declaración de Donald Trump sobre Muhammad Bagher Ghalibaf, la televisión estatal de Irán emitió de repente una transmisión de emergencia. No fue un anuncio común. Llamaron a los simpatizantes de todo el país a salir a las principales calles, mostrar su apoyo a las fuerzas de seguridad y, sobre todo, jurar lealtad al líder. El significado de esto es claro. Hay un problema de confianza dentro del propio gobierno. No es la primera vez que sucede esto. En 2009, durante el Movimiento Verde, también hubo un llamado similar. Pero en ese entonces, el problema venía de la gente en las calles. Ahora, la fuente del problema es diferente. El problema viene directamente de las personas dentro del gobierno. El llamado de la televisión estatal no es solo para el gobierno, también es un mensaje para los soldados y oficiales. Es como si dijeran, todavía estamos aquí, todavía tenemos el control de la situación, pero la verdad es que si todavía tienen que decir eso, significa que ya hay dudas. Cuando un gobierno es fuerte, no necesita pedir juramento de lealtad. Eso solo se hace cuando hay miedo de que alguien se separe o deje de obedecer. También se puede ver este efecto en las Fuerzas Armadas. Cuando no hay confianza clara, los oficiales tienen dificultades, dan órdenes y se siguen. Poco a poco, todo el grupo se vuelve más lento. No es por falta de armas, no es por falta de confianza entre ellos. Esto es lo que realmente está pasando ahora. El problema de Irán no es solo la lucha externa, sino también la lenta destrucción de la unidad dentro de su propio gobierno. Y cuando se llega a este punto, no importa cuán poderosas sean las armas, es difícil recuperarse. Esta admisión, en lugar de reducir la tensión, solo trajo más problemas a Irán. La reacción en el país fue tan intensa que superó las críticas políticas normales. Hubo un claro enfrentamiento entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. Según informes cercanos al comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hussein Salami, sus operaciones continúan sin interrupción. La defensa sigue activa en Hormuz y en los túneles que utilizan. Para ellos, aún no es momento de hablar de un alto al fuego mientras el enemigo no se rinda. Si ves toda la situación, es claro que algo diferente está pasando. Hay funcionarios que dicen que están abiertos a conversaciones de paz, pero al mismo tiempo el ejército sigue luchando. Parece que la dirección de los líderes y la de quienes tienen las armas ya van por caminos separados. La situación se volvió aún más tensa cuando Irak se rindió, lo que enfureció a los sectores más duros en Irán. Muhammad Bagher Ghalibaf habló con más firmeza y dijo que no están buscando un alto al fuego y que lucharán,
devolviendo el golpe. El tono de Qasem Garibabadi fue similar, quien declaró abiertamente que no habrá negociaciones por ahora. Mohsen Rezaei agregó que la lucha solo terminará cuando Estados Unidos pague y se retire completamente del Golfo Pérsico. En esta situación surge un escenario inusual. El gobierno no está diciendo ni haciendo lo mismo. Lo que dicen los funcionarios es diferente de lo que hace el ejército. Y esto está llevando a Irán hacia un rumbo más peligroso. Una de las cosas que podría pasar es que la Guardia Revolucionaria Islámica tome el control total. Hay señales de que podrían bloquear las oficinas principales y los centros de comunicación. Si esto sucede, es posible que destituyan a los funcionarios que apoyan las conversaciones de paz, como Napeskian y Araki. En pocas palabras, mientras empeoran los desacuerdos entre los grupos, aumenta la posibilidad de que la situación se desvíe hacia un conflicto más grave que ya no sea fácil de controlar. Cuando los líderes políticos son completamente apartados, se pierde la sensatez en la toma de decisiones y esta es reemplazada por la postura directa de los militares de continuar la lucha sin importar el alto costo. El intento de Mojtaba Khamenei de esconderse en Moscú y dar órdenes desde allí demuestra que el centro de liderazgo ya no proviene directamente de Irán. Pero aunque esto parezca una victoria para los militares, no tiene ningún sentido real en la situación actual. La decisión del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de continuar la lucha resultará en un agotamiento prolongado de las fuerzas, que casi no tienen oportunidad de ganar. Cuando se corta el suministro y la defensa contra los ataques aéreos está destruida, es difícil continuar este tipo de lucha. Debido a las sanciones y los constantes ataques aéreos, les resulta difícil traer nuevas armas y suministros. Si siguen forzando esto, poco a poco los soldados en el frente se cansarán y la gente también sufrirá por la falta de alimentos. Mientras más tiempo pase, aumenta la posibilidad de que algunos soldados se nieguen a luchar. Llegará un punto en que algunos simplemente dejarán las armas y se irán a casa porque ya no ven razón para seguir luchando. Hay otra cosa que también podría pasar. Es posible que los políticos se vean obligados a aceptar un alto al fuego con la ayuda de otros países. Hay conversaciones secretas entre algunos países del Golfo que muestran que esto es posible, pero el precio de esto es alto. Entre las condiciones están detener el programa nuclear, retirar las fuerzas del estrecho de Hormuz y pagar una gran suma de dinero. Si esto sucede, Irán perderá su antigua influencia en la región, y aunque los funcionarios lo acepten, no significa que el problema se acabará, porque para los que tienen posturas más firmes, esto es como una rendición, y cuando sientan que se han abandonado las causas por las que lucharon durante muchos años, existe la posibilidad de que ellos mismos actúen en contra del gobierno. En esta situación, el problema de Irán no solo son los enemigos externos, sino también el posible conflicto entre sus propios grupos. Si el ejército termina completamente fragmentado, es posible que haya grupos armados que establezcan retenes en las ciudades e incluso tomen como objetivo a los funcionarios locales. Aunque termine la lucha externa debido a un alto al fuego, saldrá a la luz la ira que se ha estado acumulando dentro del país durante mucho tiempo. En lugar de traer paz, el acuerdo podría ser la causa de disturbios más violentos en las calles. Pero hay una tercera posibilidad que es aún más grave. Esta es la situación en la que tanto el ejército como el gobierno pierden el control. Aquí es donde comienza la caída simultánea de todo el país desde diferentes direcciones. Si Mojtaba Khamenei desaparece por completo o no puede regresar de Moscú, la falta de un líder claro en la cima se volverá aún más profunda. Cuando la tensión entre el ejército regular y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica termine en un enfrentamiento directo, se romperán los cimientos mismos del país. Ya no será solo un simple cambio de líder. Es posible que el país mismo se divida. Cuando las fuerzas que deberían proteger se enfrenten entre sí, saldrán a la luz conflictos que llevaban mucho tiempo ignorados entre distintos grupos de personas. Podría haber levantamientos en lugares como Kurdistán, Sistán, Baluchistán y Juzestán. Al mismo tiempo, los ciudadanos comunes que sufren por el hambre, el aumento de precios y el miedo a la guerra podrían salir a las calles al mismo tiempo si ven que el gobierno se está debilitando. A medida que continúan los acontecimientos, se vuelve más claro que cada paso tiene una consecuencia. No hay decisión sin un precio. Y en cada elección existe la posibilidad de que cambie la dirección de toda la situación. Por eso, en este tipo de situación, es importante estar preparado, no solo para la lucha, sino también para las consecuencias de cada decisión. Porque al final,
No solo la fuerza decidirá el resultado de la situación, sino la capacidad de pensar con claridad, aunque todo a tu alrededor sea un caos. Uno de los lugares más importantes que se ven afectados es el Estrecho de Hormuz. Este es uno de las rutas de tránsito de petróleo más importantes del mundo. Todos los días, millones de barriles de petróleo pasan por aquí hacia diferentes países. Cuando hay un problema en este lugar, inmediatamente se siente en el precio del petróleo. En situaciones como esta, incluso una pequeña tensión puede causar un gran impacto. Cuando hay una amenaza a la seguridad de los barcos, las empresas se vuelven cautelosas. Algunos posponen sus viajes y otros buscan rutas alternativas, aunque sean más caras y más largas. Cuando esto sucede, el flujo del suministro se vuelve más lento. Y cuando el suministro se vuelve más lento mientras la demanda es alta, los precios suben. Esto no se siente de inmediato el primer día, pero con el tiempo, poco a poco se empieza a notar en diferentes países. Cuando sube el precio del petróleo, tiene un efecto dominó. Aumentan los gastos en transporte, en electricidad y en la producción de productos. Al final, esto se traslada a los consumidores a través de precios más altos de los productos. Eso significa que incluso los países que están lejos de Medio Oriente se ven afectados. En esta situación, los países que dependen del petróleo importado se vuelven más cuidadosos. Algunos almacenan más suministros para estar preparados ante una posible escasez. Otros buscan diferentes fuentes de suministro para no depender demasiado de una sola ruta. Al mismo tiempo, los países que tienen una gran producción de petróleo adquieren un papel más importante. Cuando hay escasez de suministro de un lugar, otros intentan cubrir la falta, pero esto no siempre es suficiente para mantener el precio anterior. Además del petróleo, esto también afecta el comercio. Cuando hay tensión en una ruta importante, los barcos operan con más precaución. Hay envíos que se retrasan y hay empresas que tienen dificultades para planear sus entregas. Cuando el comercio se ve afectado, esto se siente en diferentes industrias. Desde los alimentos hasta la electrónica, todo está conectado a la cadena de suministro global. Y cuando hay un problema en una parte de ella, el efecto se extiende a las demás. Esto también afecta a los mercados. Cuando hay tensión entre países, los inversionistas se vuelven cautelosos. Algunos sacan su dinero de inversiones riesgosas y lo trasladan a opciones más seguras. Por eso hay movimientos en el valor del dinero, las acciones y otros activos. Esto no siempre tiene el mismo efecto en todos los países, pero claramente hay cambios ocurriendo. En situaciones como esta, la información también juega un papel importante. Cuando sale una noticia sobre el aumento de la tensión, esto afecta rápidamente las decisiones de las empresas y de los inversionistas. Incluso un solo informe puede causar un cambio en el mercado. No solo la economía se ve afectada, también tiene un efecto en la seguridad. Cuando hay tensión en una región, los países cercanos se ponen en alerta, fortalecen su defensa y vigilan más sus fronteras. También hay algunos que envían sus propias fuerzas a lugares cercanos como preparación en caso de que la situación empeore. Esto no significa necesariamente un enfrentamiento de inmediato, pero muestra precaución. De esta manera, una situación que comenzó en un país poco a poco se convierte en un asunto de muchos países. Esto también afecta a la gente común en diferentes partes del mundo. Cuando sube el precio del petróleo, también aumentan las tarifas de transporte y los precios de los alimentos. Y cuando el comercio se desacelera, hay negocios que se ven afectados y empleos que quedan en peligro. Aunque no experimenten directamente el conflicto, sienten sus efectos en su vida diaria. En situaciones como esta se vuelve más claro que cada acción en una región tiene un efecto en las demás. Nada sucede de manera aislada. Cada decisión tiene un impacto que puede llegar a otras partes del mundo. A medida que se prolonga la tensión, se vuelve más importante que cada país tome decisiones con cuidado, no solo por sus propios intereses, sino para evitar un impacto mayor en la mayoría. Al final, la situación no se trata solo de dos lados opuestos. Se trata de cómo cada movimiento que hace cada país afecta al mundo entero. A medida que la situación se prolonga, se vuelve más claro que no son solo los líderes ni los soldados quienes deben tomar decisiones. Incluso la gente común se ve obligada a adaptarse a los cambios diarios. Hay familias que cuidan sus movimientos, hay negocios que reducen sus operaciones y hay personas que prefieren quedarse en casa para evitar el peligro. En esta situación también cambia el curso de la vida diaria. Las tareas simples que antes eran normales ahora se vuelven más difíciles de realizar. Ir al trabajo, viajar e incluso comprar comida se vuelve más difícil debido al miedo y al constante aumento de los precios de los productos.
Al mismo tiempo, las personas se vuelven más cuidadosas con lo que escuchan y ven. No todas las noticias se creen de inmediato, y hay ocasiones en que prefieren quedarse callados en lugar de dar su opinión. Por eso, poco a poco cambia la manera en que las personas se comunican y ven su entorno. Esto también tiene un efecto en los jóvenes. Mientras experimentan esta situación, desarrollan una perspectiva diferente sobre el futuro. Los planes que antes eran claros ahora se vuelven inciertos. Y en lugar de planear a largo plazo, prefieren enfocarse en el presente. De esta manera, se puede ver que el efecto de la situación no solo está en el nivel del gobierno o del ámbito militar. Esto llega a cada hogar, a cada familia y a cada persona afectada por lo que está sucediendo. A medida que pasa el tiempo, es más importante la capacidad de adaptarse y tomar decisiones aunque no esté claro lo que va a pasar. En esta situación, no es suficiente la fuerza o la riqueza. Es más importante estar preparado para los cambios y para los acontecimientos inesperados. Al final, el impacto de esto no solo se verá en el resultado de la lucha. Esto se siente más en la vida diaria de las personas afectadas por sus decisiones, por los cambios a su alrededor y por la manera en que enfrentan cada día. A medida que continúan los acontecimientos, se vuelve más claro que incluso las decisiones pequeñas tienen un impacto que puede durar más que la propia lucha. Y hasta ahora, la situación aún no ha terminado. Todos siguen enfrentando cosas nuevas cada día. Con el paso del tiempo queda claro que los acontecimientos aún no han terminado. Hay decisiones que deben tomarse incluso sin tener toda la información. Por eso es importante tener precaución. Pero también se necesita valor para actuar. Tampoco está claro de inmediato qué sucederá después. Mientras haya noticias nuevas, los cambios continúan. Por eso hay que vigilarlos cuidadosamente. Es importante cómo se controla la información dentro del gobierno. Cuando no está claro qué es verdad, la duda empeora. Hay noticias que se difunden sin un origen seguro y con detalles que no se pueden comprobar de inmediato. Por eso los funcionarios se vuelven cautelosos, no por estrategia, sino por miedo a cometer errores. En lugar de actuar de inmediato, prefieren esperar y observar. Pero mientras esperan, le dan oportunidad al enemigo de actuar. Aunque no haya un enfrentamiento directo, las decisiones se vuelven más lentas y es más difícil tomar acciones claras. También influyen las relaciones entre los diferentes grupos. Cuando la información es confusa, aumenta la sospecha y se pierde la confianza. Y con el tiempo, la desconfianza se vuelve normal y es más difícil volver a como era antes. En este tipo de situación, la comunicación clara es muy importante. Cuando la información fluye bien, la colaboración mejora. Pero cuando no es así, incluso las cosas simples se vuelven complicadas. Al final, no solo la fuerza de las armas es importante. La situación también depende de la claridad de la información y de cómo la entiende cada parte.